Hugo Verdera es abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma universidad, cursó estudios superiores de Filosofía, Teología, Sociología e Historia, ha sido titular de Teología 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, habiendo dictado Doctrina Social de la Iglesia en la misma facultad. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires. En tal carácter es profesor protitular ordinario de Filosofía del Derecho y de Derecho Natural, en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, profesor adjunto de Teología 3, Doctrina Social de la Iglesia, en la Escuela de Ciencias Políticas de la misma facultad y en la carrera de Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Profesor protitular ordinario de Ética Profesional en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ha dictado además Historia del Pensamiento Contemporáneo en la Escuela de Periodismo del Instituto de Extensión Universitaria. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina Tomista y ha dictado cursos como disertante a lo largo de todo el país. Ha publicado diversos ensayos y ponencias, pudiendo citarse el libro Católico, Relativismo, Escepticismo y Pansexualismo, Nación, Patria e Ideología, Respuesta comunista a la cuestión social del siglo XX, diversas corrientes de la teología de la liberación latinoamericana, raíces filosóficas e ideológicas de la Revolución Francesa, el pensamiento ideológico de Antonio Gramsci, Gramsci y la cuestión religiosa, educación, juego y deporte, Dios y los mitos, entre otros. Le agradecemos su presencia en este encuentro. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes. Antes que nada, dos aclaraciones. Entro condicionado. Puedo hablar 1 hora y 15 minutos para las preguntas, para no retrasar todo esto. Segundo condicionamiento. Hago mía las palabras del doctor Caponeto, de mi amigo Mario, en que de psicología, yo no soy médico, no soy psiquiatra, soy solamente un ser espiritual. Y que tuve la gracia divina de tener 3 padres. Dios Padre Todopoderoso, mi padre, que cooperó junto con mi madre en el plan divino en darme el ser, y el padre Leonardo Castellani, con el cual me encontré a los 14 años de edad. Creo que no me va a alcanzar la eternidad, es una barbaridad lo que digo para agradecer esto. Aclarados estas dos circunstancias, yo tengo que hablar de Freud y en el pensamiento del padre Castellani. A mí no me gusta leer, me gusta hablar, soy charlatán, pero voy a tener que leer por la precisión de los términos y por los condicionamientos que señalé anteriormente. Primero voy a leer 3 frases. Me considero uno de los más peligrosos enemigos de la religión, pero ellos ni siquiera parecen sospecharlo. Mi actitud ante cualquier religión es de crítica negativa. Y la última, no temo a los nazis. El enemigo es la religión, la Iglesia Católica. Firmado Sigmund Freud. Comencemos entonces, pues, a ver de qué manera, y he recoleccionado en la vastísima obra de nuestro querido padre Castellani, de qué manera se ratifica estas afirmaciones. Y como mi preocupación actual es la conformación de este sedicente nuevo orden mundial,
voy a enlazar este pensamiento del padre Castellani con la actual situación político-ideológica, con el nuevo modelo, con el nuevo orden, de este nuevo orden mundial, porque como muy bien se ha expresado en estas jornadas, en las cuales realmente he aprendido muchísimo, muchísimo, voy a tratar de enlazar estos pensamientos del padre Castellani, premonitorios, algunos del año 1950, con las circunstancias actuales que estamos viviendo. Además, la organización fue buena en colocarme al final de los especialistas, porque con gran alegría he escuchado a gente que sabe de psiquiatría, que sabe de filosofía, y no con un mero repetidor como que les habla, que el padre Castellani fue citado precisamente como un gran psicólogo y que fue citado como un ferviente abanderado de la necesidad de constituir una auténtica filosofía y una auténtica psiquiatría católicas. Y además era un hombre que sabía de lo que hablaba. Nada fácil resulta para quien les habla analizar el pensamiento de quien uno considera de todo corazón su maestro. Y debido a que uno se considera con plena verdad totalmente insuficiente para haberlo apreciado en toda su dimensión, me parece asumir una actitud de irresponsabilidad. A esto hay que unir lo que ya les dije, que quien les habla no es médico, no es psicoanalista, sino un estudioso humilde del pensamiento del padre Castellani, que guiado por él mismo se aproximó a estos campos específicos que son el centro el eje rector de estas jornadas. Porque el padre Castellani, en su vastísima y polifacética labor intelectual, abarcó con los rasgos característicos de su genialidad la esencia propia del pensamiento de Freud y del movimiento por él y en él originado, así como sus derivaciones imposibles de ignorar para comprender el contexto y la esencialidad propia de la modernidad, uno de cuyos signos más significativos de la degradación que la domina es la deformación de lo auténticamente sexual, mediante un reduccionismo que tiene sin lugar a dudas por padre putativo, hablo en el sentido jurídico del término, a Freud, porque sin su aporte no existiría el denominado pansexualismo hoy auténticamente imperante. Castellani vio con objetividad en el freudismo uno de los más importantes movimientos de la psicología del siglo XIX, fundamentalmente en su fase empirista, y supo genialmente desentrañar que el sistema de Freud, nacido como un análisis terapéutico para la cura de la neurosis, se conformó pronto como una filosofía, como no podía ser de otra manera, es decir, como una antropología totalitaria, radical e intencionalmente falsa, que terminó en una utopía mitológica cuyo éxito se explica en el proceso de descristianización de Occidente y que constituye uno de los pilares fundamentales del mismo. Reuniendo el material del padre Castellani, encuentro en alguna de sus domingueras prédicas una consideración que hace el padre de Freud
como teólogo y como filósofo. No como teólogo y filósofo el padre Castellani, sino como teólogo y filósofo Freud. Se ha dicho con toda exactitud respecto de Castellani que él era un psicólogo no sólo por sus excepcionales condiciones para la comprensión y descripción del misterio del hombre, dramáticamente vivido desde su experiencia en las cimas del dolor y la angustia, como en las cimas de la esperanza y el éxtasis, sino que era tomado también por específica capacitación académica que tuvo el padre Castellani. Hablando de las herejías en la Argentina, caracterizaba Castellani a la moderna como, cito textualmente, que es oculta, resume todas las otras y es más peligrosa que todas. Ella es el modernismo, el naturalismo religioso, el progresismo o como quieran llamarla. Ella consiste simplemente en suprimir lo sobrenatural y endiosar lo natural. Esa herejía central es el fondo común o cimiento de todas las formas del naturalismo herético actual. Y Castellani agrega más adelante que muchas de ellas son contrarias entre sí. Aparentemente se golpean y patean, decía el padre. Y cita expresamente entre ellas el optimismo, cito textualmente, el optimismo sucio de Rousseau y el pesimismo sucio de Freud. Esto lo dice Castellani en Domingueras Prédicas, en la página 195. Ya que la desintegración interior del hombre es no sólo dolorosa e inevitable, sino sobre todo insuperable, y el creador del psicoanálisis propone, cito a Castellani, ocultar la desesperación bajo el manto de la resignación. Freud solo puede ofrecer al hombre doliente la paz del tánatos, la muerte. En primer lugar, porque su ateísmo le impidió admitir al Dios de Abraham y la redención por Cristo. Y luego, continúa Castellani, porque sus errores filosóficos le hicieron buscar la unificación del psiquismo humano donde jamás puede darse, del lado de la tendencia y después en la parte más baja de la tendencia, en el instinto, reducido monstruosamente a uno solo, la libido. Y esto hasta tal punto que anteriormente señalaba al padre Leonardo, en otro lugar, que aún en el arte es considerado por el freudismo como un desahogo de la libido, dice Freud, y añade Castellani, y eso no es verdad. Y en otra de sus obras, Castellani, analizando el pecado original, expresa que, cito textualmente, es evidente que si te pones a predicar que este mundo es un paraíso, a poco tiempo los hombres gritarán a coro que es un infierno, que él es naturalmente bueno, que el sumo bien es esta vida y que su naturaleza está entera e intacta como salió de las manos del Creador. Si predicas esto, al poco tiempo oscilará bruscamente el péndulo y los hombres dirán que el hombre es una porquería. Así, a Rousseau sucederá Freud. Y termina el padre. Es peligroso consolar a nuestros semejantes
negando el mito del pecado original, porque explota otro mito mucho más desconsolador, el mito maniqueo de la libidine omnipotente y el pecado universal e inevitablemente o simplemente el dios del mal o Satán. Es comprensible que Freud haya afirmado, como nos recuerda Castellani, que el ascetismo es una neurosis de ansiedad masoquista. Y en otra homilía, el padre Leonardo señalaba: el mérito de la psicología individual ha sido haber atraído fuertemente la atención, reaccionando contra el pansexualismo de Freud, sobre su rol de primer orden en la formación del carácter y sus deformaciones, de ese apetito de poder y de esta experiencia de impotencia subordinados a un ideal lejano y relacionado con la realidad social. Y con precisión teológica irrebatible, Castellani ve en Lutero, repito, en Lutero, un antecedente ineludible de ese pansexualismo, al afirmar que Lutero, en su libro De Servo Arbitrio, opuesto a De Libero Arbitrio de San Agustín, estimó que el pecado original había arruinado y corrompido a fondo la natura humana. De él, de Lutero, termina Castellani, y cito textualmente, deriva la asquerosa teología o filosofía de Freud. Fin de la cita de Castellani. Puede parecer apresurado calificar la teoría freudiana, es decir, al propio Freud, como teólogo, como nos enseña agudamente Castellani. Y dice, cita, para un teólogo no es problema clasificar al freudismo teológicamente, es una herejía judeocristiana, una especie de maniqueísmo luterano. Fin de la cita. Y luego señalar, renglones antes, si uno oyera a Freud, levantaría de su tumba la testa con asombro. Yo, teólogo, se preguntaría. Y más adelante el padre Leonardo ratifica lo afirmado, expresando que Ludwig lo llama mago e impostor. Bradfeld, notable psicólogo, le llamaba hiena hedionda a Freud. Y el doctor Nathan ha escrito un libro titulado Los psicoanalistas deben ser fusilados. Y continúa Castellani señalando, terminando, estas tres autoridades son judíos, no cristianos, porque el psicanálisis, él explica por qué hay que hablar de psicanálisis, que es femenino y no masculino, el psicanálisis corroe la moral judía lo mismo que la moral cristiana, las cuales no son heterogéneas en fondo, en muchos menos, y ni mucho menos. O sea que Castellani, años A, con su inteligencia, con su santidad, que siempre está unida a la inteligencia, con la auténtica sabiduría, y hablo en sentido analógico, realizó una clásica profecía de ese pansexualismo que iba a ser unos elementos fundamentales de este intento de sacarle esa forma propia al mundo occidental, informado en el sentido filosófico del término, participio o no yo del cristianismo, del pensamiento cristiano, por ese nuevo hombre, y al darse cuenta que lo religioso forma parte integral
es una dimensión ineludible del hombre, hubo que crear, así como un nuevo con mayúscula, orden con mayúscula, mundial con mayúscula, una nueva con mayúscula, religión con mayúscula, mundial con mayúscula, New Age, que tiene una sola prohibición: vengan todas las religiones, menos aquellas que sostengan dogmas, es decir, menos nosotros, menos los católicos. Para Castellani, con la honestidad que lo ha caracterizado siempre, Freud es, como investigador, cita textual, un pensador de raza, de una cultura exquisita, de un instinto psicológico excepcional, de una laboriosidad portentosa, de una gran honestidad intelectual. Son palabras textuales de Castellani sobre Freud. Y como psicólogo es, cita textual del padre, el fundador de una doctrina filosófica que tiene grandes aciertos mezclados a grandes errores, o mejor dicho, prejuicios que afectaban su doctrina en forma tal que, preguntándose si es buena o mala, hay que contestar que es mala simplemente y buena según un cierto aspecto, añadiendo Castellani, el llamado pansexualismo, el asocialismo psicológico, la exageración del llamado por Ribot método patológico y su incapacidad mental para distinguir la potencia del acto y la causa material o eficiente de la causa formal, son los principales de esos prejuicios o grandes errores. Castellani, absolutamente fiel al principio tomista de buscar la verdad donde se halle, expresa, cito textualmente, que en vez de increpar o tan siquiera refutar, nos limitaremos a exponer los aciertos de Freud, completándolos en lo posible. En el fondo, la mejor manera de refutar, decía el padre Leonardo, porque liberado el núcleo de verdad que hay en todo error poderoso, el error se cae solo como una cáscara vacía. El padre Castellani se pregunta, ¿por qué tuvo el análisis freudiano esa difusión fulminante y esa prensa que no tiene ningún otro filósofo contemporáneo? Y da 5 razones. Primera, por el, entre comillas, escándalo que acompaña a todo lo que versa sobre lo sexual, que diría hoy en día. Sobre todo en nuestra hechicera época, en que el llamado problema sexual es muy agudo y la indisciplina de las costumbres también. Segunda razón que da el padre, por la llamada revolución contra las buenas costumbres que promete la cómoda moral freudiana. Tercera razón que da el padre, por el talento literario de Freud, que confiesa que él tuvo vocación, o al menos tentación, de ser novelista. Cuarta razón, por la audacia del pensamiento que acomete todos los problemas del hombre frente a la enteca y deshumanizada psicología académica. Quinta y principal, según palabras de Castellani, por las soberanas dotes de investigador científico del autor, que reportó como frutos verdaderos descubrimientos la teoría del subconsciente, la etiología de la neurosis, la definición psicológica del ensueño, una teoría completa acerca del instinto sexual, un planteo exacto y unitario de absolutamente todos los problemas psicológicos principales. Sin duda alguna, lo trata con plena, como fue siempre el padre Leonardo, honestidad intelectual. Más aún,
afirma Castellani que la aparición de la psicanálisis volvió de nuevo interesante la psicología y la puso de moda. Se puede decir que fue un retorno a la ciencia del alma desde la pedantesca e inútil psicología experimental. Puede ser clasificado como psicología antropológica. Pero, cita de Castellani, por haberse fundado sobre bases filosóficas deleznables, la doctrina psicanalítica se volvió pronto un caos, se dobló pronto en una doctrina psicológica y vulgar que se puede llamar una mitología. Es, como magníficamente ha señalado Junet, que existe también una mitósfera, es decir, una atmósfera intelectual y afectiva propia de toda época, a fuer de tomar la costumbre por naturaleza, según la hermosa expresión de Montaigne. Se llega, sobre todo gracias a la difusión de los medios masivos de comunicación, a hacer aceptar al hombre común como evidente, o por lo menos como definitivamente adquirido, ideas que con frecuencia son totalmente contrarias a la verdadera naturaleza de las cosas. Y termina Junet. Tal es el caso del psicoanálisis y del verdadero sistema del mundo construido por Freud, cuyos postulados de base no son cuestionados por la práctica, sino por un puñado de autores rebeldes a la moda y al modo del célebre viento de la historia, aquellos que no nos dejamos arrastrar por el viento de la historia. El tercer aspecto que vamos a contemplar es el error de Freud en el pensamiento de Castellani. Para Castellani, cito textualmente, ponerse a perseguir las proposiciones erróneas que hay en los psicoanalistas sería interminable y ponerse a refutarlas sería enteramente desabrido. Reitero, que cito textualmente a Castellani. Añadiendo que los errores de Freud han sido refutados por la clínica, incluso por la clínica del mismo Freud, del cual no de balde se distinguen tres épocas. Remitimos a la lectura de los mismos, como a su refutación, para centrarnos en la concepción de base antropológica freudiana y su utilización como elemento constitutivo esencial en la elaboración del modelo humano erótico y su importancia en la constitución del nuevo orden mundial. Para Castellani, el error filosófico de base en nuestro autor es que Freud es absolutamente incapaz de percibir la distinción entre acto y potencia, lo cual significa que filosóficamente se ha retrotraído y regresado, como decía él, como decía Freud, más atrás de Platón, más atrás de Aristóteles y más atrás de los presocráticos, es decir, al nivel mental del niño y el salvaje. Y un poquito más adelante, toda la filosofía aristotélica reposa sobre la distinción entre potencia y acto, y su consecuencia inmediata, el motus o devenir. Aunque entre el ser y el no ser no hay medio, existe una cosa que es en cierto modo y no es en cierto modo, y se llama dinamis o potencia, la cual simplemente hablando no es según algo y es. El árbol está en la semilla en potencia. Termina Castellani. El padre Leonardo afirma que cuando Freud expresó que el primer acto del recién nacido, es decir, cito textualmente, tomar la teta es un acto sexual, los franceses, que son bastante guasones y chistosos, le contestaron con grandes chistes.
Por ejemplo, el chico hace un acto sexual, pero convengamos, de paso, que también se alimenta. Le contestaba Blondel. Por su parte, Claudel afirmó: el primer movimiento del brazo del recién nacido es un acto guerrero, porque con ese brazo algún día empuñará el fusil. Pero me parece que no conviene ahora mismo mandarlo a la conscripción. Y un maestro de la Sorbona, Georges Dumas, afirmó: Freud dijo eso, que Dios tenga piedad de su alma. Pues bien, Castellani expresa que un discípulo suyo, de 16 años, hubiese respondido simplemente lo siguiente: potencialmente sí, actualmente no. El muchacho alumno de Santo Tomás dice: nacemos con el instinto sexual impotencia, lo adquirimos sin acto. Y continuaría el padre Castellani: dejemos hablar al muchacho bachiller en artes en una universidad del medioevo. Y dice lo que diría ese bachiller en artes: oh, mis queridos borriquitos, evidentemente el primer acto del niño procede de esa tendencia general que nosotros llamamos apetito sensible. Y vosotros, burronamente, libido. Pero por el hecho que más tarde ese apetito sensible, parte de él, se va a dirigir a objetos sexuales, no quiere decir que ya ahora sea sexual. Porque para conocer una función no hay que escudriñar su raíz, la cual es común a todas y se llama tendencia vital, sino su flor y su fruto. Quiero decir, continuaría este alumno medieval, quiero decir que las funciones se especifican por sus actos y los actos por sus objetos, y en el hombre hay una progresiva aparición de nuevas funciones que son nuevas y no nuevas, nuevas por un nuevo objeto que las diversifica específicamente y en cierto modo las crea, no nuevas por su lejana raíz, que no es otra cosa que la tendencia general al bien, o sea, al ser, que en todas las lenguas del mundo se llama amor. Tenéis 0 en metafísica, terminaría este alumno. Habéis confundido la potencia y el acto. Hasta aquí el bachillerejo, el bachiller alumno de Santo Tomás. Le contestaría a la argumentación freudiana. Esa confusión es el origen de la mayoría de los errores de Freud, dice Castellani, sino de todos. Podría ir aplicándola una tras otra a su teoría del instinto, teoría de la neurosis, teoría de las perversiones, y más adelante teoría de la sublimación y teoría de la sociedad. Y termina Castellani: esa confusión es la que da origen a la horrenda invención del tánatos o instinto de muerte. Basta recordar aquí la importancia de esas 4 frases sintéticas, a saber, Adler: ser hombre es sentirse en estado de inferioridad y constantemente impelido por un instinto de superación. Jung: ser hombre es sentirse incompleto y continuamente expoliado por una pulsión vital que, siendo general, es sin embargo de natura sexual general. Freud: ser hombre es estar continuamente expoliado por la libido o principio de placer que lucha contra su contrario, el tánatos, agregado de la tercera época esto en Freud. Aristóteles: ser hombre es sentirse vivir y continuamente atraído a vivir con plenitud.
Respecto al concepto esencial freudiano del libido, señala Castellani que existen cantidad, cito textualmente, de amores espirituales, como el amor a la patria, por ejemplo, que pese a Freud no tiene nada que ver con la libido, y por encima todavía existe el amor místico de Dios, que es un misterio que escapa ordinariamente al psicólogo por más redes que les eche para atraparlos. Concluye nuestro querido Castellani que el psicanálisis, aún corregido, debe ser presentado como un remedio último para cuando fallen todos los otros, y es comparable a una seria operación quirúrgica. La noche oscura de los místicos es comparable al psicanálisis, pero al revés, para arriba y no para abajo. Castellani denunció que, cito textualmente, ha habido muchas tentativas de unificar la ciencia psicológica, es decir, de reducir a una a todas las psicologías, ubicándose entre ellas al freudismo, y que en el plano psicológico Freud aparece como un psicólogo intuitivo de penetración asombrosa, pero viciada por lagunas insalvables y prejuicios fortísimos. Hablando de Janet, Freud y de Leuba, dice Castellani que desconocen absolutamente la religión y encima la odian furiosamente, pero también desconocen la psicología. No temo a los nazis, el enemigo es la religión, la Iglesia Católica, Freud. Pero también odian, desconocen absolutamente la religión y encima la odian furiosamente. Y termina, reitero, pero también desconocen la psicología. Yendo al plano de lo político, Castellani vio con claridad la importancia del freudismo para la consolidación de un nuevo orden. Afirma en la década del 50, cito textualmente, que la psicología se reduce a Freud y a Pavlov porque dan poder para domesticar animales y para dirigir a los hombres. Porque dan poder para domesticar a los animales y dirigir a los hombres. Intentemos ahora una síntesis respecto a la filosofía freudiana que ya realizamos en un trabajo anterior, El hombre erótico, que me dio el doctor Palumbo, que supongo que no habrá sido por haberme considerado alguna cualidad particular mía, sino que me lo dio. Se trabaja en uno de los ciclos de cultura católica, me tocó hablar del hombre erótico. Y saqué algunos temas ahí que fueron tomados también fundamentalmente del padre Castellani. Todo su sistema, el Freud, está, dice Castellani, impregnado e imbuido de una concepción pesimista de la vida. Su filosofía es radicalmente atea, materialista, determinista, no dejando ningún lugar a la libertad humana, ya que considera que todo acto del hombre está determinado por su pasado, y utilitarista, ya que considera que todo el psiquismo humano se reduce a una lucha entre el principio del placer y el principio de realidad, es decir, los duros renunciamientos que nos infringen las leyes de la naturaleza y de la sociedad. Tercero, la filosofía freudiana procede por afirmaciones masivas y explica toda crítica por alguna resistencia, represión o complejo. Cuarto, su noción de libido
convertida en el motor único y central de la actividad humana, dando como resultado un pansexualismo reduccionista, única explicación de lo humano para él, la libido, concupiscencia sexual, designa la energía psíquica primordial y única. Así, la libido freudiana significó la clave de toda la vida de relación, el núcleo de toda actividad afectiva, el motor de toda la vida cultural. Así, para Freud, el hombre es monoinstintivo y el psiquismo humano es pansexual o totisexual. Y el fondo del hombre es primitivo, activo, bestial, infantil, alógico y sexual. De ahí que para Freud la perversión sexual no sea posible ni plausible de ninguna condena moral. En suma, el freudismo parte del presupuesto que el hombre es un manojo de fuerzas biológicas exclusivamente y que ellas se parecen a las fuerzas mecánicas. De este modo, su sistema moral no podía ser otro que el hedonismo. El hedonismo. No hay otra explicación de aceptar estas falsas premisas. En suma, el pansexualismo psicoanalítico es plenamente explicativo y la resultante de las doctrinas freudianas, puesto que en estas el pansexualismo se afirma de manera categórica. El mismo Freud escribe, cito textualmente, la mayoría de las personas cultas han visto en esta denominación una ofensa y se han vengado lanzando contra el psicoanálisis la acusación de pansexualismo. Quien ve en la sexualidad algo vergonzoso y humillante para la naturaleza humana, puede servirse de las palabras más claras de eros y erótico. Habría podido yo, continúa Freud, hacer otro tanto desde el comienzo y me habría ahorrado no pocas objeciones, pero no lo he hecho porque no me gusta portarme como un pusilánime. No se sabe dónde se puede llegar siguiendo por este camino. Se comienza cediendo en las palabras y se acaba a veces cediendo en las cosas. Fin de la cita de Freud. Por lo tanto, Freud asume plenamente el pansexualismo, ya que las cosas en las que no quería ceder y en realidad no ha cedido nunca, a pesar de algunas fluctuaciones verbales, se aclaran cuando da la definición de la libido, sin duda su caballito de batalla. Expresa al respecto Freud: libido es una palabra que hemos tomado prestada de la teoría de la afectividad. Con ella designamos la energía entendida como magnitud cuantitativa, pero que no estamos todavía en condiciones de medir, de las tendencias que se enlazan en lo que nosotros llamamos en conjunto con la palabra amor. Y termina: el núcleo de lo que nosotros llamamos amor está constituido naturalmente por lo que es conocido comúnmente por amor y es cantado por los poetas, es decir, el amor sexual cuya culminación constituye la unión sexual. Fin de la cita de Freud. Si bien Freud no desconoce las otras variedades de amor, hacia sí mismo, hacia los padres, de los ciudadanos a la patria, el amor de amistad, empero, para él, todas estas variedades de amor son otras tantas expresiones de un único conjunto de tendencias que en ciertos casos, aun conservando rasgos característicos de su naturaleza que bastan para no inducir al error sobre su identidad, alejan de este fin e impiden su realización. Citado esto,
por el padre Felici en su obra El pecado en el psicoanálisis, en el pensamiento freudiano. De este modo, el pansexualismo se inscribe como eje y resultante central del psicoanálisis freudiano. Lo hizo realmente un tal Rafael Freda, presidente de, digo la sigla, Sociedad de Integración Gay Lesbiana Argentina. Ella está realizando el proyecto de educación sexual para el gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires. Y termino, ahora sí termino. Sea esta modesta ponencia una muestra más del magisterio esencial que Castellani ejercita y ejercitará siempre en cumplimiento de su amor sin límites a la verdad. Y como siempre digo, gracias Padre Castellani por su teología impecable. Muchas gracias. Bueno, en realidad hacen bien, lo de psiquiatría nada. Entonces, si no hay preguntas, voy a terminar con una... Como terminaba aquel trabajito que hicimos. Estamos frente a un nuevo modelo cultural erótico y su pansexualismo de base, enarbolado como explicación única y última del hombre, se hace un deber ineludible presentar la sexualidad humana en su contenido pleno. La sexualidad es un elemento básico del hombre, constituido en 3 planos específicos: biológico, somático, psicológico y espiritual. El cristianismo ve la sexualidad del hombre en su integridad. Ve al sexo no como algo despreciable, sino como una facultad concedida al hombre por Dios, como un valor propio que integra toda la persona. El nuevo modelo cultural del erotismo se constituye en una visión reducida y minimizada del hombre, y como tal ve al cristiano y su visión integral del hombre como el principal obstáculo para su despliegue desintegrador. Enfrentar el modelo del hombre erótico se convierte en una obligación ineludible para el cristiano de hoy, porque, reitero, Freud lo dijo: no le tengo miedo a los nazis, el enemigo es la religión, la Iglesia Católica. Muchas gracias. Me parece que más que nada el hecho de no haber preguntas significa... Especialmente a Hugo Verdera, que desde el primer encuentro nos ha estado acompañando siempre, y en cada encuentro desde el principio hasta el final, lo mismo que a Mario Caponeto. La disponibilidad que ellos tienen, ya les digo, completa, la disponibilidad también de sus esposas, porque realmente Liz, abrazo partido, que entre paréntesis ahora está con fiebre, por eso se van a tener que retirar antes, y la disponibilidad de María Teresa. ¿Dónde está María Teresa? Para las cuales también pido, junto a Celia, un especial aplauso, porque el acompañamiento como familias cristianas de las mujeres con los hombres que transmiten la verdad en este momento es fundamental. Así que muchas gracias.